Hola a todos, mi nombre es Elvin Ariel Mejía. Un saludo a todos los que van a ver este video. Nosotros somos del Instituto Técnico Comalhuacán, del grado duodécimo profesional en el área de informática. A continuación explicaremos el cómo ensamblar una computadora usando el programa Escritorio Virtual Esencial, en lo cual estaremos explicando con mis compañeros, yo y mi persona. Podemos ver, primeramente está la fuente de poder. La fuente de poder, también conocida como fuente de alimentación, es un dispositivo que transforma la corriente eléctrica de una forma a otra. En el caso de las computadoras, convierte la corriente alterna AC de la red eléctrica en corriente continua DC, que es la que utilizan los componentes internos del ordenador. Como podemos ver aquí en la pantalla, aquí nosotros para ensamblar esta parte, aquí en el programa, está, podemos mover estas partes de aquí de la fuente de poder. Así que hay que buscarle el lado. Como podemos ver aquí, ya está ensamblada lo que es la fuente de poder. Así que las características importantes de una fuente de poder es la potencia, la eficiencia, también los conectores. Y tipos principales, los tipos principales de una fuente de poder son la ATX, que es un tipo de fuente de poder más antiguo, ahora en desuso. También está la ATX, el estándar actual, que ofrece un control más eficiente de la energía y la posibilidad de apagado por software. Ahora la importancia de una fuente de poder es la calidad. La calidad es esencial para el funcionamiento estable y seguro de una computadora. Una fuente de poder eficiente puede causar problemas como apagones, reinicios e inesperados daños a los componentes. Espero esta información les sea útil para saber más sobre la informática y espero que nuestros compañeros a continuación les ayuden también a impartirles un poco del conocimiento de lo que ellos a continuación van a hablar también. Hola, mi nombre es Mayra Nazaret Rivasanto, en el área de informática. Hoy les vengo a hablar sobre la memoria RAM y su colocación. La memoria RAM es un tipo de memoria volátil que se utiliza en computadoras y dispositivos eléctricos. Almacena datos temporales que necesitan al procesador para realizar tareas rápidamente y puede ejecutar programas y permite que el sistema operativo y las aplicaciones se ejecuten de manera eficiente. Cuanta más RAM tenga un dispositivo, más programas que puede manejar simultáneamente y su velocidad de procesamiento aumenta la velocidad de acceso a los datos en comparación con los dispositivos de almacenamiento permanente. Antes de insertar la RAM, abre las pestañas para los lados de la ranura que la RAM empuja hacia afuera. Aquí estamos en la memoria RAM. Vamos a empujarlo y vamos a colocar el módulo de la RAM en la ranura, de asegurarnos de que esté en el ángulo de unos 30 grados para presionar firmemente hacia abajo, hacia el estuche de dar clic y pestañear para que se cierre automáticamente sobre el módulo. Y vamos a dar clic en estos ángulos y se va a cerrar automáticamente. Y en la otra memoria vamos a insertar otra vez siguiendo los pasos. Vamos a cerrar esto y vamos a cerrar otra vez los ángulos que fueron firmemente hacia abajo para que
automáticamente cierre el módulo. Ahora vamos a hablarles sobre el procesador, que es también conocido como unidad central de procesamiento, que es componente principal de una computadora o dispositivo eléctrico. Es el encargado de ejecutar instrucciones o realizar cálculos para el funcionamiento del sistema. Vamos a colocar el procesador, vamos a empujarlo y vamos a dar clic aquí y también seguir los pasos correctamente. Cuando ya hacen eso, vamos a darle con la pasta térmica y vamos a empujar. Con esto culminamos sobre el tema de memoria RAM. Hola a todos, mi nombre es Cristina Lisbeth Bueso y hoy les vengo a hablar sobre lo que es el disipador de calor y para qué sirve. Un disipador de la CPU, un elemento o pieza cuya misión es extraer el calor que genera el procesador. Cuando hablamos de disipador, estamos refiriéndonos a un componente que utiliza un elemento activo, ventilador o pasivo, aletas de aluminio, para extraer el calor a través del aire. Vamos a explicarles un poco sobre lo que son los pasos para colocar un disipador de calor en el procesador. Número 1, tenemos apaga y desconecta la PC. Antes de trabajar con hardware, apaga la computadora y desconecta de la corriente. Número 2, ubica el procesador, abre la carcasa y localiza el procesador en la placa base. Número 3, aplica pasta térmica si es necesario. Si el disipador no tiene pasta térmica preaplicada, coloca una pequeña cantidad del tamaño de un grano de arroz sobre el procesador. Número 4, asegura el disipador. Si el disipador con clics, engánchalo a los anclajes de la placa base. Si es el disipador con tornillos, atorníllalo en la placa asegurando una presión uniforme. Número 5. Conecta el ventilador del disipador. Enchufa el cable del ventilador del disipador en el conector de la placa base, que suele llamarse CPU fan. Como ejemplo número 6, paso número 6, tenemos verifica la instalación. Asegúrate de que el disipador esté bien sujeto y que el ventilador gire instrucciones. Aquí les muestro lo que es el disipador de calor, lo tenemos por aquí. Vamos a ensamblarlo. Como primer punto tenemos lo que son los tornillos del disipador de calor. Ensamblamos. Está listo. Vamos con lo que son los cables. Ensamblamos los cables. Y ahí ya está listo. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar un poco también sobre la tarjeta de red, también conocida como placa de red o adaptadores de tarjetas. Adaptador de tarjeta se instala en la placa base para dar funcionalidad a su computadora. Una tarjeta de interfaz de red, NIC, es una tarjeta de adaptador para conectar el ordenador a una red. Una tarjeta de red inalámbrica es una tarjeta adaptador para conectar su ordenador a otro ordenador a punto de acceso inalámbrico con señales de radio. Les traigo algunos pasos de cómo colocar una tarjeta de red en la placa base. Número 1. Identifica el puerto PCIe, que dice que la mayoría de las tarjetas de red se instalan en ranuras PCI Express. Como paso número 2 tenemos retira la tapa del slot. Si es gabinete tiene una cubierta metálica en la parte trasera donde irá la tarjeta, retírala. Como paso número 3 inserta la tarjeta de red, alinea de tarjeta con la ranura PCIe y presiónala firmemente hasta que se encaje. Como paso número 4, atornilla la tarjeta al gabinete. Usa un tornillo para fijarla y evita que se mueva. Paso número 5, conecta la antena si es inalámbrica. Si la tarjeta de red tiene antenas, atorníllalas en los conectores traseros. Como paso número 6, verifica la instalación. Asegúrate de que la tarjeta esté bien conectada y que los drivers estén instalados en el sistema operativo. Como último punto, después de instalar ambas piezas, enciende la computadora y revisa en el BIOS o en el sistema operativo que todo funcione correctamente. Hola a todos, mi nombre es José David y les vengo a explicar sobre cómo ensamblar estas partes muy esenciales en este maravilloso programa sobre ensamblar una computadora. Bueno, vamos a tomar primero
la tarjeta Wi-Fi. Bueno, esta tarjeta es de verdad muy importante, vamos a proceder a colocarla. Bueno, ya está colocada, vamos a ver para qué sirve esta tarjeta en la computadora. Bueno, es básicamente lo que permite conectar una red inalámbrica Wi-Fi a la computadora sin necesidad de usar un cable Ethernet, simplemente inalámbrico todo. Bueno, pues la tarjeta Wi-Fi pues están de diferentes maneras, como la acabamos de instalar ahorita, PCI, en las internas, por USB también hay para instalar por medio de USB. También para, dice un punto M.2 para laptops pequeñas y van dentro de la laptop. Bueno, esto es esencial en todas las computadoras laptop, ya que son portátiles, por decirlo así, su nombre lo dice. Esto sabe que es necesario entonces para establecer una conexión Wi-Fi en cualquier lugar. Bueno, vamos a proceder a colocar los tornillos. Listo, ya colocado, vamos a proceder por la siguiente. ¿Lo ven como es de maravillosa esta aplicación? Te permite mover las piezas al su lugar y te señala dónde debe ir cada una. Bueno, esto es muy importante para los que vienen empezando en informática, ¿no? Bueno, volviendo al tema, vamos a seguir con el adaptador de video. Bueno, vamos a proceder a colocarla y explicar un poco su funcionalidad. Ok, muy bien, y vamos a atornillarla. Excelente. Bueno, lo que hace esta tarjeta de video en nuestras computadoras básicamente es permitir que las imágenes que se muestren, o sea, la imagen de video que se muestre por la pantalla, de una calidad, pero una calidad superior a la que sin esta tarjeta podría darse, ya que, bueno, se conoce como GPU, tarjeta gráfica, es la encargada de mostrar todo lo visual de la pantalla, como ya les mencionaba desde el escritorio de Windows hasta los gráficos de los juegos más pesados. Esto es muy importante hoy en día, tener una buena tarjeta gráfica, ya que te permite, bueno, realizar tareas que exigen bastante a la tarjeta gráfica, lo cual sería como jugar videojuegos o edición de videos, edición de fotos también. Puede ser todo eso que exige bastante a la computadora, por eso es necesario tener una buena tarjeta de video. Bueno, hay unas que vienen ya integradas, vienen dentro del procesador como Intel UHD o AMD, Radeon Vega, son buenas para tareas básicas, pero no para juegos pesados. Las tarjetas integradas se da más en lo que serían las laptops, ya que va a tener un espacio reducido las laptops por ser portables, no puede tener el espacio para tener una tarjeta un adaptador de video, o sea, por eso lo trae ya integrado. Las dedicadas son las tarjetas de video independientes como la Nvidia GeForce o AMD Radeon, que tienen su propia memoria y hacen que los juegos se vean en ultra sin que tu PC explote. Bueno, ya que sabemos esto, sabemos lo importante que es una tarjeta de video hoy en día, porque es que sin ella no podríamos hacer nada básicamente, ya que la tecnología de hoy en día avanza a pasos agigantados y necesita más, exige más a lo que son las tareas como edición o jugar videojuegos también. Bueno, ya hablando del adaptador de video, vamos a hablar acerca del disco duro a continuación. Proseguimos con el disco duro. Disco duro unidad HDD específicamente, ya que existen dos tipos de disco duro, ¿verdad? La que sería el HDD y el SSD. Aquí vamos a enseñar cómo ensamblar la unidad HDD. Bueno, como ya menciona aquí, es un disco duro, es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos en soportes fijos. Vamos a proceder a instalarlo para que vean cómo es la instalación. Bueno, lo ponemos de este lado y tenemos que encajarlo bien para que quede. Ok, listo. Dentro vamos a proceder a atornillarlo. Bueno, se atornilló de los dos lados, listo. ¿Para qué sirve el disco HDD? Bueno, esto es muy importante, la verdad, porque es donde se almacenan todos los datos de la computadora. Y cuando me refiero a todos, es todos los datos. Sin un disco HDD no hubiera almacenamiento, no hubiera donde guardar las cosas, donde guardar los archivos, los documentos. Y estamos hablando en este caso de un HDD, o sea, el disco clásico, un disco duro clásico, el cual tiene grandes capacidad de almacenamiento en comparación con los SSD. Pero algo que los diferencia de estos dos es que el SSD es más rápido.
al no ser un disco mecánico como los HDD, ya que los HDD utilizan platos giratorios en el que se guardan los archivos y en esto necesita tener una velocidad de lectura, lo cual puede hacer que sea más lenta en comparación con los SSD, que los SSD usan, bueno, en comparación con precio, el disco HDD es más caro, es más barato, por decirlo así, sí, es más barato y tiene su capacidad, bastante capacidad de almacenamiento, la verdad, mientras el SSD tiene poca capacidad de almacenamiento, pero más velocidad y es más caro en el mercado actualmente, ya que las computadoras antiguas usaban más disco duro HDD. Como podemos ver aquí, está ensamblada. Esto es lo que... Una desventaja de estos discos es que puede ser vulnerable a golpes. O sea, que si por alguna razón se golpea el cajón y el disco duro se mueve, podrías pasar un inicio muy lento de las aplicaciones o del sistema operativo, ya que es necesario que el disco sea rápido, funcione de manera correcta. La gente de hoy en día, los que usan las computadoras, lo que hacen es usar los dos discos, usar uno como almacenamiento, como almacén, y el otro para procesar los datos, o sea, tener dos discos HDD para guardar y SSD para iniciar todo de manera más rápida. Bueno, pues mi participación ha terminado. Los dejaré con mis compañeros que les explicarán acerca de los demás partes de la computadora que hacen falta. Entonces, los dejo con mis compañeros. Un saludo. Hola, mi nombre es Orlando Sáenz Bautista y hoy les voy a hablar de cómo instalar una unidad óptica y una unidad de disquete en un ordenador. Para instalar una unidad óptica y una unidad de disquete en un ordenador y conectarlas a la placa base, hay que tomar en cuenta seguir los siguientes pasos que les daré a continuación. Para la instalación de la unidad óptica, como primer paso, ubicar la bahía de unidad óptica en la caja del ordenador, generalmente en la parte frontal. Insertar la unidad óptica en la bahía de 5.25 es el tamaño estándar para las unidades ópticas, siempre y cuando tenemos que asegurar de que ésta esté alineada correctamente. El siguiente paso sería que debemos conectar el cable de datos, esto quiere decir que el cable de SATA o de IDE, según al tipo de la unidad de la placa base. Bueno, si es una unidad SATA, conectar el cable desde la unidad óptica hasta uno de los puertos SATA de la placa base. Si es una unidad de IDE, conectar el cable entre la unidad y el conector de IDE en la placa base. Los siguientes pasos serían conectar el cable de alimentación. Esto quiere decir de que la unidad óptica necesita la alimentación, por lo que debería conectar un cable de alimentación de la fuente de poder. Normalmente es un conector de 15 pines SATA o un conector de 4 pines Molex, dependiendo de la unidad. Y por último, para eh, concluir con la instalación de la unidad óptica, debemos atornillar la unidad a la caja del ordenador para asegurarla. Como previamente les expliqué, para colocar la unidad óptica, eh, debemos ubicar la caja óptica en el ordenador o generalmente en la parte frontal del gabinete. Cuando ya ubiquemos la unidad óptica, debemos de asegurarnos de que esté alineada correctamente al gabinete. Ahora solo faltaría conectar el cable pata de la placa base a la unidad óptica. Ahora aseguramos de que el cable pata esté conectado correctamente a la unidad óptica. Ahora les hablaré un poco sobre cómo colocar o hacer la instalación de la unidad de disquete. Bueno, ubicar la bahía de 3.5 en la caja del ordenador normalmente está debajo de la unidad óptica en un espacio dedicado para la disquetera.
la colocamos. A la hora de colocar el disquete, verificamos que esté alineado correctamente y atornillamos la unidad a la caja del ordenador. Ya cuando coloquemos la unidad de disquetera, ahora colocamos los cables del disquete de la placa base a la unidad. Ya cuando conectemos el cable del disquete a la placa base, ahora la conectamos a la unidad. Bueno, con estos pasos ya deberías de poder instalar tanto la unidad óptica como la unidad de disquete correctamente en tu ordenador. Hola a todos, mi nombre es Cristian Antonio Sánchez Cruz. Soy estudiante del Instituto Técnico Comalhuacán del último año de informática. Yo les voy a explicar sobre cómo conectar el cable del monitor. Ubica el puerto de salida de video en la parte trasera de la computadora. Puede ser HDMI o DisplayPort, DVI o VGA. Conecta el cable del monitor al puerto correspondiente. Como pueden ver, aquí está conectado el cable y deben de asegurarse que esté bien conectado con los tornillos o simplemente encajando bien. Ahora les voy a enseñar cómo conectar el teclado. Si es un teclado USB, insértalo en cualquier puerto USB disponible en la parte trasera o frontal de la PC. Si es un teclado inalámbrico, conéctalo por receptor USB y enciende el teclado. Y si es un teclado PS2 más antiguo, conéctalo al puerto morado de la placa base. Ahora les voy a explicar cómo conectar el mouse o ratón. Si es un mouse USB, conéctalo a una USB libre. Si es un mouse inalámbrico, inserta el reproductor USB y enciende el mouse. Si es un mouse PS2, conéctalo a puerto verde en la parte trasera de la computadora. Y como pueden ver, aquí están conectados los tres cables que son los más principales. Y como consejo final es uno, si usa puertos USB traseros para conexiones más estables. Si el monitor no enciende, verifica la fuente de alimentación y la selección de entrada en el menú de monitor. Si el teclado o el mouse no funciona, prueba con otro puerto USB. Y solamente, gracias. Hola a todos, mi nombre es Kevin y yo les voy a hablar sobre estos tres últimos elementos de la computadora. Como primer elemento tenemos el cable Ethernet. Bueno, este cable permite conectar la computadora a Internet por cable. Es más estable y rápido que el Wi-Fi, lo que hace ideal para juegos en líneas y descargas pesadas. Bueno, como el segundo elemento, vamos con la antena Wi-Fi. La colocamos. La antena Wi-Fi mejora la recepción de la señal para una conexión más estable y con mayor alcance. Se usa en adaptadores Wi-Fi externos y tarjetas de red para optimizar la conexión inalámbrica. El cable de alimentación es quien se encarga de llevar la corriente desde la fuente de poder hasta la tarjeta madre, distribuyendo la energía necesaria para que todos los componentes funcionen. Gracias. Bueno, como pudieron observar aquí mis compañeros, ya terminaron de armar todo lo que es este ordenador y placa base. Así que espero que sea de mucha ayuda y gracias por ver este video. Les deseamos muchos éxitos en su vida.